Bueno, nuevamente, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este desafío. Escribe y publica tu libro con éxito en esta segunda noche, acompañándoles desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muy contento de poder estar aquí en este espacio, de seguir compartiendo nuestro conocimiento con todas las personas que quieren retarse, que quieren desafiarse a escribir y a publicar tus libros. Y gracias por los comentarios que nos hicieron en el grupo. Espero que les haya servido mucho el PDF. Recuerden que lo pueden descargar y pueden tener esas pautas para vencer los bloqueos de escritor que tan comúnmente nos afectan a los escritores. Bueno, hoy vamos a tener una clase muy dinámica. Será una clase en la que vamos a ver un poco quiénes realmente se desafiaron con sus textos, quienes se desafiaron a hacer el ejercicio. Ese ejercicio es muy importante porque activa muchas de las zonas cerebrales que los escritores necesitamos tener a la hora de escribir un libro. Normalmente cuando escribimos siempre vamos a necesitar algo que se llama la creatividad, más que la inspiración, porque bueno, se habla mucho de la inspiración, es que yo necesito que me llegue la inspiración, quiero tener un momento de inspiración, pero el momento de inspiración está motivado más por nuestro deseo realmente de elaborar el escrito, por nuestro deseo de publicar, ¿sí? Sí es cierto que hay unos momentos de mucho entusiasmo a la hora de escribir, eso es indudable. ¿Y qué aconsejo yo cuando uno como escritor llega a esos momentos de entusiasmo, como los llamo yo, o momentos de inspiración? Aprovecharlos. Los momentos de inspiración o ese deseo de uno, "Buah, voy a escribir o tengo algo para escribir, puede llegar en cualquier momento. O sea, la inspiración no llega porque tú te sientas en el ordenador y entonces ahí te visita cual si fuera una musa, ¿cierto? Llega la inspiración y te posee y empiezas a escribir. Realmente no podemos incluso tener la intención de sentarnos a escribir y no podemos porque puede ser que haya cansancio, puede ser que haya algún tipo de limitación, algo que no nos deja, algo que no nos permite, una preocupación, mucho estrés, algún problema en el día o también en la casa, no estamos en un lugar tranquilo, entonces hay mucho ruido, distracciones. De hecho, el clima, ¿no? También puede afectar, puede haber mucha humedad. Todos estos factores pueden hacer que uno realmente se siente a escribir, pero resulte que no termina escribiendo nada. Estos momentos de inspiración o de entusiasmo, como yo los llamo, aparecen a veces cuando uno menos lo espera y en ocasiones ni siquiera el escritor está preparado frente a un ordenador. ¿Qué pasa cuando sentimos que nos llegan buenas ideas y de pronto estamos en la sala de espera de un aeropuerto o en la sala de espera de una clínica esperando a que nos atiendan y se van a demorar bastante? ¿Qué puede ocurrir realmente y cómo lo podemos canalizar? Yo aconsejo que utilices el recurso que más tengas a la mano. Hay personas que usualmente tienen libretitas, ¿sí? A las mujeres les encanta tener libretitas para ir haciendo apuntes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Llega una idea, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega una idea, llega un momento de pronto en el que sientes inspiración, coges tu libretita y apuntas las ideas. Pero algo que yo hago, y me parece también mucho más, bueno, y el que lo pueda hacer sería genial, me parece mucho más sencillo, es grabar, grabarme en el celular. Los celulares tienen grabadora o notas de voz de WhatsApp. Puedes grabar una nota de voz, ¿sí? Y empezar a contarte a ti mismo, a hablar lo que estás sintiendo en ese momento o la idea que se te está viniendo a la cabeza, ¿ya?
Ya sea que la escribas o sea que la grabes, de cualquiera de las dos maneras, ideal es no dejar que se vaya ese momento de inspiración, si lo quieres llamar así, o de alumbramiento. Algunas otras personas dicen, bueno, estoy canalizando ideas, en fin, pueden usar el término que quieran, pero si esa voz, si esa inspiración, si esa motivación llega con buenas ideas, por favor no las dejen ir. No sé si les haya pasado, a veces tenemos una buena idea y después no nos acordamos de ella. ¿Les ha pasado? ¿Les ha ocurrido que no la apuntamos, no escribimos y finalmente, ¿qué hacer? ¿Qué pasa? Pues se nos va la idea. Sí, al rato ya no nos acordamos. Y probablemente puede ser una gran idea para nuestro libro. Y probablemente a partir de esa idea eh, hubiésemos desarrollado mejor el capítulo, hubiera desarrollado mejor el tema. Y a mí me pasa con mucha frecuencia, quiero decirles esto, a mí me pasa con mucha frecuencia que se me van las ideas, ¿ya? Por el afán, por estar a veces metido como en tantas cosas, en situaciones, atendiendo aquí, atendiendo allá, a veces se me van las ideas. Últimamente, obvio, he procurado para que eso no ocurra. He procurado que esas cosas no me pasen y tomo nota o grabo, bueno, hago cualquier cosa, pero espero que no se me vayan las ideas. Que una buena idea me permitió, una buena idea apuntada, anotada, me permitió a mí, por ejemplo, eh, tener el desarrollo de todo un capítulo de mi última novela. Todo un capítulo. Y eso fue sentado en la silla, en una silla mecedora que hay en el patio de mi casa. Y estaba lloviendo, y entonces pues a mí me encanta mucho la lluvia. Y cuando llueve, pues trato de salir, no me guardo de la lluvia, sino que antes trato de salir a sentir el viento, a escuchar la lluvia, los truenos, bueno, esas cosas que a mí me encanta la lluvia. Y estando allí, contemplando esa lluvia, vino una idea. Entonces, realmente, pues tenía el momento como de quietud, fui, lo escribí, lo conté, y eso me pareció muy bonito porque realmente pude como que desarrollar bien ese capítulo que lo tenía un poco enredado. Lo mío, pues, era una historia, entonces necesitaba como les contaba anoche, entrelazar las historias de los personajes de mi obra y estaba un poquito, pues, confuso con eso. Entonces, consejo número uno, si quieren tener inspiración, realmente deben estar pendientes en qué momento y no desaprovecharlo. O sea, no, la inspiración no se provoca, la inspiración no se provoca, o sea, uno no se sienta y me voy a inspirar, me voy a inspirar, me voy a inspirar, y hasta que no me inspire, no, porque probablemente tu mente no está lista o en ese momento no es. Pues más bien es estar atentos a los momentos de inspiración. ¿Cuál es el momento en el que puede llegar eso a mi vida, a mi mente y saberlo canalizar? ¿Listo? Bueno, quiero compartir con ustedes antes de que entremos en la retroalimentación de sus escritos, que estoy muy emocionado por poder verlos. Entonces voy a compartir con ustedes un material que he preparado justamente para que puedan aprovecharlo esta noche. Recuerden que la grabación de esta clase va a quedar en el grupo, pero también lo pueden compartir con las personas, con otras personas si quieren. Todavía, bueno, ya mañana se cierra el desafío, pero es una buena oportunidad también para que otras personas lo puedan ver antes de que ya realmente se baje y ya no esté disponible. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para ser un escritor? ¿Qué se necesita para ser escritor? Bueno, estos 5 puntos que vamos a tratar, que vamos a desarrollar, algunos parecerán obvios, pero es bueno aclararlos. Algunos, tal vez ustedes no los tenían allí como en la retina, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es desmitificar también algunas creencias que se tienen con relación a la escritura, ¿ya? Y a lo que significa escribir, y quiénes pueden escribir, y cómo eso nos puede, cómo entender esto nos va a ayudar a ir venciendo
ese miedo que tenemos a veces de escribir y publicar. Quiero contarles que estuvo aquí una autora que nosotros editamos ya hace cerca de 8 meses y ella vino aquí al stand y me dijo, mira, estoy muy contenta de que hayas exhibido mi libro. Y yo le dije, ¿tú por qué no te comunicaste nunca conmigo? ¿Qué pasó con tu libro? Yo no te volví a ver. Y vino aquí como un poco, yo no sé, yo la sentí como frustrada. Entonces le dije, ¿y por qué estás frustrada? Me dijo, no sé, porque siento que no estoy vendiendo mi libro. Y yo le dije, pero bueno, pero ¿por qué no estás vendiendo tu libro? ¿Cuál es la razón? Lo tienes en Amazon, lo tienes en Busca Libre y me has tenido a mí apoyándote. Y ella comprendió y aceptó que la razón principal por la que su libro no está vendiendo es porque ella se desconectó de su libro. ¿Sí? Ella se desconectó completamente. O sea, ella tuvo un momento muy bonito antes de que el libro saliera por sus redes sociales, con su comunidad. Tuvo un momento muy bonito también en el lanzamiento, hizo un lanzamiento muy bonito. Luego, nunca más. Y en el entrenamiento que yo le había dado a ella, yo le había contado casos de autores que durante todo el año estaban constantemente hablando de su libro. ¿En dónde? En todas partes. Tú hablas de tu libro en redes sociales, tú hablas de tu libro con las personas que conocen, tú hablas de tu libro a donde vas. O sea, siempre estás como conectada con tu libro. O sea, no te desvincula, porque es como, digamos, para hacer una analogía, es como si tú tuvieras un bebé y te emocionaras mucho los 9 meses que lo tienes en el vientre, te sintieras plena y feliz al tenerlo, pero luego lo descuidaras y no le dieras el cariño, el afecto, el cuidado y la protección, la dedicación que él requiere para crecer bien. Es igual. Y esa analogía es perfecta. Entonces, uno no se puede desvincular de un libro. Eso no es ser escritor. Y estaba tocándole todo ese tema y ella me dijo, ok, tienes toda la razón, ¿sabes? Sé que lo que me estás diciendo es verdad. Me voy a vincular más con mi libro, voy a impulsar más mi libro y pues obviamente ella va a estar aquí con nosotros en una firma de libros, en la feria de Bogotá. Ella es de aquí, de Bogotá. Vamos entonces a desarrollar estos 5 pasos. ¿Qué se necesita para ser escritor? Número 1, querer escribir. Fíjense muy bien, no saber escribir, sino querer escribir. Muchas personas no escriben un libro porque creen, su voz interna les dice, tú no eres escritora. ¿Quién te dijo que tú escribes si tú no escribes bien? O pueden venir otras personas, cualquiera, hay gente que es así, ¿no? Y decirte, oye, pero tú escritora, pero ¿cuál es? Si tú no escribes bien, ¿o cuándo y si yo no te he visto escribir? ¿De dónde sacaste eso de ser escritor? Realmente también puede ser que tú no, a conciencia, sepas que no eres la escritora más versada o el escritor más técnicamente rico en manejar el idioma. ¿Ya? Eso también puede pasar. Pero no por esa razón uno debe negarse la oportunidad de escribir. ¿Y por qué razón, mis queridas escritoras? Porque para eso están los correctores y los editores. Cada persona que quiere escribir un libro no necesita querer escribir, no saber escribir. El hecho de que desee en su corazón, tenga el anhelo en su alma, tenga el anhelo profundo, el deseo de querer contar una historia, transmitir un conocimiento, inspirar a los demás, escribir un cuento, por ejemplo, enseñar procesos de aprendizaje, ¿ya? O ser también dar a conocer tus conocimientos en algún área de educación, de psicología, para que ayudar a mejorar la educación o los conocimientos de otras personas. Cualquiera que sea el motivo, ¿cierto? Lo que tú necesitas es tener las ganas de escribir, querer hacerlo.
Y el querer hacerlo es lo que te va a llevar a realmente a terminar el proyecto. Es escribir bien, sí, tú puedes escribir con buena ortografía, pero si no tienes ganas, abandonas, finalmente, abandonas el proceso. ¿Ves? No lo terminas. ¿Cuántas veces han sentido ustedes eso? Piénsenlo por un momento. Piensen por un momento cuántas veces ustedes han sentido el deseo de hacerlo, pero han claudicado, lo han postergado, lo han procrastinado. Porque realmente puede ser que o no lo quieren o se están dejando llevar de esas voces internas o externas que te están diciendo tú no eres escritor. Entonces hay que tener ese deseo ferviente. Primeramente, querer escribir, querer escribir. Al querer escribir, no importa si tú publicas un libro, sino que desarrollas el hábito de la escritura diariamente en diferentes, tú puedes escribir una agenda, tú puedes tener tu propio blog, tú puedes escribir en tu ordenador y escribir e ir sumando escritos allí, porque lo que tú realmente quieres es escribir. Y luego viene el momento de publicar. Son dos momentos distintos. Perdón, son tres momentos. Desearlo, hacerlo, que es escribir, y luego materializarlo, que es publicar. Tres momentos. Desear ser escritor, desear escribir, hacerlo, o sea, sentarme a escribir, y finalmente materializar esos escritos y publicarlos. ¿Dónde los puedes publicar? En un blog. Puedes publicarlos también en una revista si tienes contactos con una revista. Puedes hacer un pequeño ebook también para tu comunidad, para tus clientes, y en este ebook desarrollar alguna parte del tema que quieres y subirlo a alguna plataforma o, bueno, cuidado con venderlo por PDF porque se pueden robar los derechos de autor, pero también lo puedes compartir o finalmente hacer un gran libro o un libro ya de carácter comercial que salga a la venta. Bueno, número dos. Se necesita ser espontáneo para escribir. Se necesita ser espontáneo. La gente quiere leer al escritor como es. Quiere leerte como tú te expresas, como tú eres. Quiere tu esencia en el libro, ¿ya? Y de ahí que es muy importante que cuando tú escribas un libro, cuando ustedes escriban un libro y haya un editor que vaya a trabajar con ustedes, ese editor pueda entender el sentido de lo que tú quieres expresar. En el caso mío, con mis autores, eh, siempre voy muy íntimamente a entender para comprender qué es lo que el autor quiere para no ir a cambiar sus ideas, ¿ya? Esto es muy importante, porque puede ser que tú quieras expresar algo y el editor puede venir a cambiar esa manera como tú lo querías decir. ¿Por qué? Porque de pronto lo que hizo fue como embellecer el párrafo, o quiso darle un retoque, pero finalmente, como no se entendió contigo, ese editor no entendió la naturaleza de lo que tú querías decir. Casos o ejemplos, cuando una persona utiliza mucha jerga popular, palabras muy comunes en su léxico. Entonces, si a ti tu comunidad, la gente que te conoce, sabe que tú hablas así, sabes que tú eres espontánea, que eres así extrovertida, ¿ya? Y lo expresas de mil maneras y especialmente cuando hablas. Y luego cogen un libro que tú has publicado y resulta que ese libro está hecho con el lenguaje muy elaborado, pues lo que van a sentir es una desconexión total con la esencia de Ana Cecilia. Van a decir un momentico, pero esta no es la que yo conozco, esto está como muy, con un lenguaje muy refinado, ¿ya? Pues el editor, sí, claro, el editor, ¿qué puede hacer? Mejorar el estilo del autor, darle
belleza, sí, en algunos momentos a los escritos, pero creo que eso lo hicimos y lo vivimos, por ejemplo, con Judith. Vuelvo a tocar el tema de Judith, porque mientras editábamos el libro de Judith, ella justamente sintió eso y dijo, oye, Freidman, yo quiero que estas palabras, estos términos, revísalos porque yo quisiera que se quedaran como yo los dije. Porque en esencia es lo que yo quería decir, ¿ya? Y en el trabajo de edición, pues lo que hicimos fue realmente revisar muy puntualmente, entender eso que ella quería decir y finalmente el libro quedó con su esencia. Tanto que en los comentarios de Amazon la gente comenta, la gente dice, este libro de poesías de Judith se nota que es un libro muy de su interior, de sus entrañas, pero precisamente es por eso. Entonces, ser espontáneos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando se sienten a escribir, no se rompan la cabeza pensando que tienen que escribir de una manera, "Uf, no, es que ¿cómo no uso esto? O sea, tengo que inventarme un término o buscar por allá en el diccionario de la RAE el término más raro para poder mencionar esto. No, no tienes que hacer eso. Simplemente decirlo como tú sientes, como te sale. Escribirlo, perdón. Escribirlo como tú lo sientes, como te salió del alma. ¿Ya? Luego vienen procesos de edición. ¿Qué es la edición de un libro? La edición de un libro es el proceso mediante el cual un editor y corrector, ¿cierto? Revisa tu escrito, encuentra si la estructura está bien, si la coherencia está bien, si hay, digamos, una línea que identifica al autor y si hay una línea clara, o sea, que no se enredan las ideas, la sintaxis y todo esto. Y luego interviene el texto. Entonces, de repente un editor puede coger un párrafo que tú has escrito y le puede cambiar cosas. ¿Interviene para qué? Para mejorarlo, pero jamás puede intervenir o debe intervenir para cambiar las ideas de los escritores. ¿Por qué? Por esa razón que les estoy diciendo, porque cuando alguien lea tu libro, realmente lo que va a querer es leerte a ti, con el estilo del editor. Punto número 3. Miren estos puntos que estamos desarrollando. Ustedes yo creo que dirían, no, Raymond va a decir, tener buena ortografía, saber de gramática, leerse el diccionario de la RAE. No, esto es más de lo que tiene que ver con ustedes. Buen conversador. Todo escritor es buen conversador. ¿Y por qué un escritor es buen conversador? Porque al ser escritor es un referente de conocimiento, de sabiduría y de empatía. Un escritor es un referente de conocimiento, de sapiencia, de sabiduría, bien. Es un arquetipo también del escritor. La gente dice, no, es que si ella es escritora, no, esa señora es muy inteligente y ese señor es muy sabio, porque si escribió un libro, eso piensan algunos, y si han leído tu libro y el libro les ha encantado, definitivamente dicen, no, usted es un maestro, usted es un maestro, usted es una maestra, definitivamente. Eso produce el libro. Entonces, eh, cuando uno expresa todo eso en un libro y la gente lo ve de esa manera, la gente espera, los lectores, quienes conversen con ustedes, esperan de ustedes empatía y buena conversación, ¿ya? Es decir, ser gratos, eh, saber responder y tener el tiempo y la dedicación de responder acerca del libro, eh, conversar en los escenarios. Cuando yo digo que es buen conversador, es que el escritor para hablar de su libro tiene que saber un poco cómo expresar esas historias que están dentro del libro, las anécdotas. O sea, a ver, un escritor antipático y poco conversador, si le preguntan sobre su libro, respondería más o menos de esta manera. Hola, Freidman, cuéntanos de tu libro. Y yo diría, bueno, no.
ni siquiera lo miraría a los ojos, agacharía la cabeza y diría, bueno, el libro es bueno, a la gente le ha gustado mucho, hemos vendido y creo que nos va a ir muy bien, es un buen libro. Completamente antipático, ¿sí? Y eso la gente no lo espera de un escritor. Un escritor, cuando le pregunten acerca de su libro, debe expresarse con entusiasmo, ¿sí? Con mucho entusiasmo, como si estuviera orgulloso de lo que es y si estuviera orgulloso de su libro. Oye, ¿quieres que te cuente algo? Una respuesta positiva sería ya con mirando a la persona, ¿cierto? Mirándola y diciéndole, hola, claro, mira, sí, ¿quién me prendió el micrófono? Espera un momentico porque tenían un micrófono prendido ya. Ok. Entonces, una respuesta empática es mirar a la persona a la cara y decirle, ¿sabes? Te voy a contar de dónde nació la idea de escribir mi libro. Mira, yo no tenía tiempo para escribir este libro y dudé mucho, pero un día, mientras iba caminando por tal lugar y entonces llegó a mí la persona adecuada, etcétera, o cuentas otra historia, la que tú quieras, pero enganchas a la persona con una historia, con un relato, y te pones a conversar con ella. Desde luego, esa conversación empática y que pueda atrapar la atención de la gente, tiene que ir encaminada a que, obvio, la gente compre el libro. Claro, no te vas a quedar 20 minutos o media hora o una hora conversando con alguien que al final te va a dejar agotado y te va a decir, bueno, chao, nos vemos. No, muy buena su historia, ¿ya? Porque no se trata de eso tampoco. El, 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 Cuando hablo de un escritor buen conversador es que sepa tener la respuesta adecuada para la ocasión adecuada. Cuando es un momento corto, responder corto, pero con amabilidad. Y cuando es conversar en un escenario, por ejemplo, si las llevan a ustedes a una feria de libros como esta y les dicen, bueno, hay un escenario donde ustedes van a conversar de su libro con el editor o con quien sea, y son 50 minutos de conversación, pues obviamente deben irse preparadas para poder charlar y estar dispuestas a responder las preguntas con soltura, conversadito, chévere, porque no se comparte al calor de una buena charla. Se comparte al calor de una buena charla. ¿Listo? Eh, Compasión por el libro, dice Gina. Exactamente. Contar la historia de la historia. Así es, Gina. Perfecto. Contar la historia de la historia. Vamos al punto número 4. Es un buen lector. Se los dije anoche. Un buen escritor debe leer. Eh, yo sugiero mucho que uno lea de todo. Que lean literatura, lean novela, lean crecimiento personal, superación, espiritualidad. Si ustedes, hay gente que me dice, no, Freyman, a mí me gusta pereza leer las novelas, yo no sé por qué leyendo novelas me aburro. Y yo les digo, ¿pero por qué? Las novelas son una expresión muy máxima de el deseo del hombre por entenderse a sí mismo. Cuando tú lees una novela, ves cómo los personajes se cuestionan, ves cómo los personajes divagan en ideas, ven cómo los personajes sufren, cómo los personajes tienen esperanza, se superan, viven en intriga. ¿Ah? En fin, es un mundo maravilloso. Pero si por alguna razón el tema de la novela causara en ustedes, no causara el interés, por lo menos siéntense a leer libros de su interés, del área que ustedes están manejando. Y más aún, el mayor de mis consejos para todas ustedes, para todos ustedes, es que si quieren leer, si quieren escribir un libro, por ejemplo, un libro de espiritualidad, de cómo, eh, a ver, de cómo vivir finanzas espirituales, algo así. Lean libros
que tengan que ver con ese tema, ¿sí? Busquen 1 o 2 libros que hablen de ese tema, que sean de autores que ustedes ya conozcan y todo, y hagan que esas lecturas les inspiren a tener ideas nuevas, a conocer formas de escribir, pero también los conecten con el tema que ustedes están llevando a cabo. ¿Ok? Eso es súper importante. Y finalmente, conectar con sus lectores. ¿Ok? No es lo mismo que ser buen conversador ni ser espontáneo. Conectar con tus lectores es realmente estar en constante cercanía con las personas que son tus lectores o que tú quieres que sean tus lectores, con tu comunidad, ¿ya? Imagínense ustedes por un momento que alguien compre un libro de uno y que uno sepa quién lo compró y ni siquiera le llame después y le diga, oye, ¿cómo te pareció mi libro? ¿Sí? O no lo motive. Imagínense por un momento, bueno, claro que hay autores que venden millones de copias y millones de libros, y de repente esas personas pues no tienen ni idea quién compró el libro de ellos. De hecho, a mí me ha pasado. Pues a mí me piden libros por la plataforma Busca Libre, yo no sé quién los compra. Pero cuando me entero, cuando sé que son de mi comunidad, que son cercanos a mí, trato de tener contacto con ellos. Y si me escriben, porque hay personas que, como en mis libros están los correos electrónicos y todo, y si me escriben, si me dejan un mensaje por Instagram o entran a mi página web, lo que sea, les respondo, les doy gracias. A raíz de eso, por ejemplo, una vez, yo siempre estoy muy conectado con mis escritores y mis lectores. Yo recuerdo que alguien una vez me escribió desde México y me dijo, oye, compré tu libro, Los secretos de un escritor, y me encantó, me pareció súper chévere. Y yo le respondí, entablamos una conversación y al cabo de unas semanas ya esa persona estaba interesada en que pudiéramos establecer un contacto ya para ayudarle a hacer su libro. Entonces, el estar en contacto con esa persona, en responderle, en agradecerle por haber sido mi lectora, hizo que luego tuviéramos una relación comercial en la que yo pude también ayudarle a ella con su libro y obviamente yo pude tener un cliente más para mi comunidad, un lector más para mi comunidad, un autor, perdón. Entonces, eso es sumamente importante, ¿ok? Quería simplemente contarles esto y bueno, vamos a pasar a lo que habíamos hablado. Quiero felicitar a las personas que pues escribieron su relato. Levántenme la mano, por favor, quienes se hayan desafiado a contar su relato y léanlo aquí compartiéndolo con todos nosotros y yo les voy a hacer retroalimentación. Habíamos hablado de hacer un relato cortito donde íbamos a elegir 3 personajes, un momento, un tiempo, un lugar. Entonces voy a empezar con Aida Ochoa, que levantó su manito. Entonces, Aida, bienvenida y bueno, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Desde Tecate, Baja California, México. Ok, mi escrito se llama Sobreviviente a una negligencia médica. Dice, a veces las experiencias bonitas nos traen aprendizajes, pero casi estoy segura que las experiencias malas en nuestra vida nos dejan mucho más aprendizaje. Corría el año de 1992, estaba embarazada de mi cuarta hija, ya que tenía 3 hijas, Shelly, Carolina y Valeria. Y de este embarazo, 6 meses de gestación, no sabía si iba a ser niña o niño hasta ese momento. Si era niña se llamaría Verónica y si era niño se llamaría Jacel Alberto. Después supe que era niña y su nombre Verónica. Muy bien, era un día como cualquier otro de marzo. Cuando una está embarazada, corren los días muy despacio, muy lento. Y ese día no sabía por qué me sentía triste, muy deprimida, y así estuve todo el día. Y pensé,
Entre mí pensé, voy a visitar a mi hermana. Había estudiado medicina, pero no estaba ejerciendo. Y me dije, le diré cómo me siento. Alguna respuesta lógica tendré. Llegué con ella y me dice, mijita, cámbiate esa blusa negra que traes y ponte algo más alegre. Ven, te prestaré ropa, te bañas, te cambias y asunto arreglado. Verás cómo cambia tu estado de ánimo. Y así lo hice. Y cuando me estaba bañando noté algo raro. Y ya me revisó mi hermana y me dice, vamos al doctor, algo no está bien. Fuimos con el doctor de la familia que me había atendido de mis 3 primeras hijas y todo había salido bien. Y me dice el doctor, traes amenaza de aborto. Vaya y acuéstese. Y reposo absoluto. Y le dije, y le pregunté al doctor, ¿y mi bebé está bien? Sí, está bien, solo trae amenaza de aborto. Seguí las indicaciones del médico y como a los 3 días se me rompe la fuente con una fuerza poderosa que de estar acostada llegó hasta la otra pared de la habitación. Inmediatamente me llevan al doctor o lo llaman, no recuerdo, pero me dice, estos fueron sus palabras literal, lo recuerdo muy bien. Trae amenaza de aborto. Si se rompió la fuente, pero la bolsa de las aguas se volverá a unir y se formará otra vez el líquido amniótico. Ok, le creímos. No me informé, no leí, seguí sus indicaciones de total reposo. Pasaron otros 3 días más y en eso empiezo a sentir un frío horrible. La cama empieza a temblar junto con mi cuerpo. Era algo exagerado. Mi hermana Lupita me sobaba el cuerpo para que yo entrara en calor. Empecé a tener fiebre. Dice mi hermana que yo ya estaba inconsciente. Solo sentía que mi espalda se iba a quebrar en dos. Dice mi hermana que mis ojos ya estaban volteados para arriba y que de mi boca salía vapor caliente. Mi esposo me mete al carro como si fuera un saco de papas. Así de feo la cosa. Cuando desperté, estaba ya en el hospital, al que me habían bajado, ya me habían bajado la fiebre, ya habían mandado hablar a mi doctor y me dicen, te hicimos unos estudios y sale que traes una infección muy fuerte en vías urinarias. Y le pregunté, ¿y mi bebé, doctor? Bien, tu bebé está bien. Yo siento que no se me mueve, doctor. Me dice, ¿tu bebé está bien? Ya te dije. Ok, en estos casos es lo que quieres escuchar, que todo está bien. Pero pasaron 3 días más en el hospital. En ese lapso volvían las fiebres, pero me las controlaban con medicamento. Hasta que un día dije, yo me voy a parar al baño, no puede ser que esté tanto tiempo acostada. Entonces, cuando me paré, sentí que se me estaban saliendo las tripas y le dije a la enfermera, y me revisó y me dice, son las piernitas de bebé. Se desprendió. Sentí que el mundo se me caía encima. No, no puede ser. Lo que tanto le pregunté al doctor, mi bebé. Inmediatamente me pasaron a quirófano, junto con el doctor y el director del hospital. Eran las 2 de la mañana. Yo tenía mucho dolor. No tenían anestesia en el hospital. Y así me querían hacer el grado y escuché que el otro doctor le dijo a mi doctor, ay, Abelitos, esto está fétido ya. Empecé a gritarles, perros, carniceros. Entonces mi esposo, al oír mis gritos, entró en el quirófano y dijo, ¿qué está pasando? Le dijeron los doctores, les dijo a los doctores, no tenemos anestesia y el anestesista no está, viene hasta mañana. La dejaremos así hasta mañana porque la placenta está muy pegada. Y mi esposo, que era alto y el doctor bajito, lo agarra del cuello y lo levanta y le dice, usted que me la deja con eso adentro, viejo desgraciado, y si le pasa algo a ella, lo mato. Dígame, ¿dónde vive el anestesista? Y ahorita mismo lo saco de su casa. Como les dije, eran las 2 de la mañana.
Y a esa hora mi esposo trajo al anestesista y es como que pudieron hacerme el legrado. Después unos amigos muy queridos le dijeron a mi esposo, llevemos a Ida a Tijuana, a una ciudad muy cerca de mi ciudad, y la llevaremos con un especialista, ginecólogo, que la valore. Y sí, llegamos con el doctor Tamés y ya dijo, está bien, hasta eso está bien, la dejaron limpia. Habló con mi esposo y con la familia y dijo, estoy frente a un milagro. Dios tuvo misericordia de ti y de tus hijas. Se necesitan 12 horas los restos placentarios para empezar a contaminar todo el cuerpo. Tu esposa estuvo casi 2 semanas con eso adentro. No lo puedo creer. Ese médico que la atendió son médicos de consultorios. No se actualizan y a veces por lealtades familiares no quieren pedir otras opiniones. Se creen ciegamente lo que les dicen. Aprendí 3 cosas. 1. Siempre hay que acudir con el especialista de las enfermedades o la condición. Ejemplo, embarazos con ginecólogos, del corazón con cardiólogos, etcétera. 2. Buscar segundas, terceras y más opiniones hasta que coincidan con lo que te dicen. 3. La misericordia de Dios es grande. Dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y lo creo. Después de todo esto tuve otra niña, se llama Michelle, y doy gracias a Dios por sus vidas. Verónica siempre estará presente en mi corazón. Aida, ¿ese episodio te ocurrió en realidad? ¿Sí? Sí, es un testimonio de una negligencia médica en Bueno, 1992. wow, tremendo. Bueno, lo siento mucho, pues igual te voy a contar tres puntos muy especiales de lo que capté del relato que, bueno, me gustó mucho porque sé que en todo eso que nos leíste, escribiste cerca de unas 3 o 4 páginas, creo, ¿cierto? Yo creo que, ¿cuántas páginas escribiste? Sí, son como 3, nada más que como lo agrandé las letras, aquí ya aparecen 6, Sí, pero más o son menos 3. eso. Bueno, muy bien. Bueno, 3 observaciones. Como es un testimonio, entonces no arranques con esa reflexión que hiciste al principio. Viste que apenas empezaste, hiciste como una reflexión. Bueno, más bien arranca de una vez con el testimonio. Y de hecho, cuando uno va a contar episodios así, se va aproximando. Bueno, me gustó que nos fuiste como llevando a la intriga de qué va a pasar, que está donde la hermana. Eso fue muy chévere. Entonces hay que entrar directamente al relato para atrapar de una vez la atención de los lectores. Y las reflexiones al final, las dejas al final, esa y las otras que hiciste, porque también al final hiciste varias reflexiones. Cuando, cuando uno escribe un libro sobre su vida y el testimonio, o sea, la fuerza narrativa, está en el testimonio de lo que a mí me pasó, ¿sí? Uno trata de, al cerrar el episodio o el capítulo, trata de abrirlo a los demás. O sea, como, bueno, mira, si a ti te pasó esto, que me ocurrió a mí, quiero aconsejarte que hagas esto, te sugiero que hagas esto, ¿cierto? Lo mejor es eh, tomar no buscar a cualquier médico, asesorarse mejor, etcétera, ¿sí? Digamos que esas 2 cosas de estructura las encontré allí, como que abrir de una vez con el relato y cerrar con la reflexión. ¿Qué me gustó del relato? Uno, que es muy íntimo, se nota pues eh, que lo sentiste, y 2, por momentos me hizo reír, y eso es muy importante en un libro. Por ejemplo, este viejo loco, o llámeme ¿dónde está que yo lo mato? O sea, ese tipo de cosas realmente llaman la atención porque lo saltan a uno. Imagínense uno en un momento dramático como ese,
y que un libro y que una expresión de uno de los personajes le saque una risa a uno, o la manera como el mismo la misma escritora lo narra, le suelte una risa a uno, uno dice, ¿cómo es que este libro en medio de una tragedia de estas me hace reír? ¿Sí? Pero es un poco el humor también, lo que estábamos hablando de tu espontaneidad, ahí fuiste muy espontáneo. Eh, eh, no me gusta hacer cualificaciones, no me gusta calificar, pero en términos generales el relato está bien y de ese relato que tú hiciste se puede en un proceso de edición hacer es decir, hacer un relato mucho más intrigante con algunos otros conectores, incluso con conversaciones, con diálogos, ¿sí? Entre personajes, diálogos tensos, por ejemplo, un diálogo entre tú y el médico, diálogos tensos que lleven a la gente como que, uy, ¿qué está pasando acá? Entonces, me gustó. Felicitaciones y te Ah, aplaudimos acá entre todos, muchos aplausos, aplausitos. gracias. Eso. Pensaba, Bridgman, nada más un momentito, pensaba mandarlo a selecciones. Ya ves que hay un apartado donde dice de las negligencias médicas. O sea, no sé si, pero a lo mejor cambiarle un poquito así como tú dices, la narración y al último la reflexión, Sí, exactamente. ¿verdad? ¿Selecciones es qué? ¿Una revista? Sí, selecciones pues es a nivel mundial, selecciones, bueno, es americana y está traducida en español, Ok, muy bien. pero tiene contenido de todo, pero viene un apartado donde dice negligencias médicas. Ujú, Ok, perfecto. Bueno, anímate, anímate. ujú. Yo te apoyo para que hagas eso. Vamos con Connie. Entonces, buenas noches, Connie. Bienvenida y escuchamos tu relato. Connie, Buenas noches. buenas noches. Gracias a todos por escucharme. Bueno, el relato, el tema, el título, Carmen, una mujer adelantada a su época. El tiempo, década de los 80, y los personajes son Carmen, Connie y vecinas. Llovía, era una tarde de septiembre. Todos los niños ya habíamos entrado a la escuela y los gastos propios de los estudios minaban la economía de casi todos los hogares aledaños a mi casa. De manera que muchos no podían asistir a la escuela porque no tenían nada que comer. Y era mejor que se quedaran en casa, pensaban algunos padres. Mi madre me preguntó esa tarde fría, cuando me pasó un café, cómo me había ido, y yo le dije, pues el salón estaba casi vacío, pues la mayoría de los niños no fueron a la clase. Y le conté lo sucedido. Perdón, un momentico aquí. Eh, Al enterarse de eso, mi mamá, Carmen, al día siguiente decidió coger un racimo de plátanos que tenía en el patio de la casa y unas gallinas, unas naranjas y unas panelas, y con una carreta en mano fue donde varias vecinas y les preguntó qué tenían de mercado. Con vergüenza, algunas de ellas comenzaron a decir, yo solo tengo un zapallo. Otra dijo, yo tengo papas. Otra dijo, solo tengo arroz. Otra dijo, tengo mazorcas. Alguien dijo, yo tengo yuca. Listo, dijo mi madre, doña Carmen. Pongamos a hacer un sancocho para todos. Los niños estudiábamos en la jornada de la tarde y ese día fue mágico. Todos trabajábamos unidos, grandes y chicos, en preparar el almuerzo. Hasta los padres de mis vecinitos vinieron a ayudar a prender el fogón de leña. En el patio de mi casa quedaba una de las calles. No habían paredes ni cercos, anunciando el inicio de nuestra unidad como vecinos. Solo se oían las risas de todos reunidos haciendo aquel impresionante sancocho. Comimos todos y sobró
para llevar aún aquellos que por vergüenza o orgullo no habían querido participar. Mis amiguitos y yo nos arreglamos rapidísimo y entre risas nos fuimos corriendo a estudiar. Luego mi madre, doña Carmen, quien trabajaba en Maquila, les enseñó a manejar máquinas de coser a algunas mamitas y les prestó un par de máquinas que tenía sin uso. De esa manera surgió el trabajo comunitario y pocos años después, asimismo, nos unimos todos para pavimentar las calles de nuestro barrio, nuestras casas. Ese acto marcó tanto nuestras vidas que aún conservamos amigos desde aquella época. A mí me enseñó mi mamá, no se preocupe, mija, Dios proveerá. Así que debemos compartir lo poco que tenemos para nunca tener necesidad. Yo no lo entendía, pero luego lo supe. Si suelto lo que tengo en mis manos, Dios las puede volver a llenar. Gracias. Muy bien. Connie, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces, aquí encuentro un relato totalmente distinto. Mi percepción fue un relato más costumbrista y más como que lo transporta a uno al pueblo, al barrio, a los amigos, a la gente, a los vecinos. Eso me pareció muy interesante. Eh, Dos, me pareció esperanzador, es decir, empieza como con un momento de expectativa por la situación económica, pero luego vemos unos personajes que están dispuestos a salir adelante, a luchar, a ayudar a los demás. Entonces, estos relatos esperanzadores también gustan mucho, ¿no? Porque motivan e inspiran a la gente, ¿sí? Así que felicitaciones por eso. Observación cuando uno dice en un relato, por ejemplo, y mi mamá, Carmen, ¿sí? Lo dice una sola vez. O sea, ya luego, más abajo, no vuelves a decir mi mamá, Carmen, no vuelves a repetirlo más. Si te vuelves a referir a tu mamá, siempre me dices Carmen o mi mamá, pero normalmente pues uno sigue diciendo mi mamá, porque pues si dices Carmen es como si te estuvieras distanciando de ella, entonces cuando es la mamá de uno, pues uno sigue diciendo mi madre, mi mamá, mi mamá. Eso me gustó mucho, felicitaciones, me pareció como un cuento también. Me pareció un cuento y también podría quizás ser el inicio de una historia motivadora. No sé a dónde te hubiese llevado el escrito si hubieras seguido, pero por lo menos lo que yo sentí fue un cuento. ¿Vale? Así que felicitaciones y aplausos, aplausos. Eh, Gracias. Gina Alejandra, bienvenida y adelante. Hola, buenas noches. Eh, yo hice la tarea, pero me excedí. Estaba mirando como para recortar un poquito. Entonces, eso salieron un montón de hojas ahí, yo no sé. Pero voy a ser consciente de que no es todo este tiempo el que debo leer. Así que voy a leer solo una partecita y ya. Les dejo ahí el resto para la imaginación. Mm. Pensar en morir también. Sabemos qué pasa después, perdón, no sabemos qué pasa después y no sabemos ni cuándo será. Pero algunas personas tienen su vida tan clara o tan oscura, no lo sé, que saben cómo van a morir, saben cuándo va a pasar y saben cómo va a suceder. Muchas veces que los he escuchado, los que mueren descansan y los que se quedan son los que sufren. Sin embargo, pienso que hay muertos que no descansan. Todo el tiempo les estamos pidiendo explicaciones, ayuda, una señal, su bendición, algo que nos acerque a recordar lo que sentíamos cuando estaban con nosotros. En mi caso, la muerte llegó
a mi vida desde que tenía como 9 años. Tengo que decirles algo, fue la frase que usó mi papá cuando mi abuelito paterno murió. Las escenas de los velorios y los entierros son tan oscuras que no sé manejarlas. Cuando cosas difíciles pasan en la vida, mi cabeza reacciona de la peor forma, haciendo chistes. Y así es como empiezo a contarles cómo va la muerte en mi vida y particularmente la muerte de mi padre desde el año 2013. Uy, no pensé que fuera a pasar esto. El día 3 de abril fue su velorio. Su muerte fue trágica y no por cómo ocurrió, sino porque no tuvo la ayuda que tímidamente alguna vez pidió. ¿Quién se lo iba a imaginar? Fue algo así como, a mí no me va a pasar y te pasa. Mi papá era como dice el dicho, luz en la calle y oscuridad en la casa. No tan literal, pero casi. Era un hombre culto, lector, estudioso, trabajador, amable, caballeroso. Cuando nos conocimos, me trató con respeto y con amor, como si fuera su hija. Me enseñó muchas cosas, entre ellas a leer y escribir, pero no el típico la M con la A, la M con la E que dice, sino a leer conscientemente y a leer lo que me gustara. Él tenía cientos de libros, puedo decir que todos muy buenos, aunque no leí ni siquiera 20 de sus libros, pero digamos que todos eran buenos. Me enseñó a cocinar, me enseñó a lavar loza, me enseñó a barrer, a lavar tapetes, a lavar tanques de agua. Me enseñó de química y de matemáticas. Me llevó a jugar a los parques y me llevó a las tiendas a que él se tomara sus cervezas y yo comiera papitas de limón con bombombón. Mi fue un buen papá, así lo recuerdo. Hace 10 años después de su muerte. Ya lo perdoné, le pedí perdón. De vez en cuando le pido esa ayuda extra que uno pide a los muertos, pero no sé si la recibo. Si hago memoria de lo malo que fue mi papá, les puedo decir que nos maltrataba física y emocionalmente. A mi mamá también la maltrataba económicamente. O sea, hago una lista de todas las clases de maltrato que usted conozca y chuléelas porque todas las cumplía. Recuerdo salir a la calle con mi mamá en medio de la noche y sin zapatos, llorando porque mi papá le había pegado a mi mamá, le ponía los ojos morados, hinchados de colores tan extraños que parecía que se iba a quedar ciega. Salíamos corriendo a buscar dónde vivir, pedíamos ayuda en la casa de mi abuelita, que vivía como a 2 horas de nuestra casa. Allí pasamos unas semanas, donde yo solo recuerdo escuchar, su mamá es muy boba por estar con él, debería separarse. Pero luego volvíamos a vivir en familia como si nada hubiese pasado. Eso pasó muchas veces, eh, muchas más de 10 gritos, malas palabras, abusos, ires y venires. Eh, Uy, Dios, se me ocurrió esto. Mm, no, hasta ahí porque es muy largo y lo iba como organizando para contar solo algunas partes. Hasta ahí lo dejo. Yo estoy sin palabras. ¿Alguien quisiera como comentarle algo allí a Gina? Porque yo sí quiero decirle algo, pero quiero ver si ustedes quieren decir algo, Adriana. Dame un segundo, pongo la cámara. ¿Ya? Te estaba escribiendo por el chat, Gina. La verdad Ya, que ya. me dejaste sin respiración. Y creo que la razón de eso no es otra, sino que dejaste el corazón allí en ese relato. Y entregaste de una manera tan genuina algo tan íntimo tuyo, que eso de verdad que no tiene valor, no hay con qué pagar esa autenticidad tuya en ese relato.
es bellísimo, sentí desde el fondo de mi corazón y por eso te escribí por el chat. Requiere valentía para hacer lo que estás haciendo. Y seguramente, si te decides un día a escribir un libro, tendrás mucho que aportar a otras personas que estén pasando por allí. Te felicito, de verdad que hermoso. Gracias. Muchas Bueno, gracias, Adriana. Gracias. Adriana, muchas gracias. Bueno, Gina, ¿qué decirte al respecto? Un relato visceral, un relato visceral, eh, desgarrador por momentos, tierno por momentos, muy confrontativo, de esos relatos en los que tú dices, pues pucha, pero ¿cómo así? ¿Es bueno o es malo? ¿O es que de verdad entre o cuál es el límite entre lo bueno y lo malo? ¿Cuál es el límite o el amor lo cubre todo? O sea, hay muchas preguntas que uno se puede hacer a través del relato tuyo. Interesante, varias figuras literarias allí, varias símiles que utilizaste. Me gustó uno como ese de, por ejemplo, eh, a veces les pedimos tanto a los muertos que no los dejamos descansar. Eso me pareció tremendo. Luego vuelves por allá más adelante y realmente le pides y dices, pues yo no sé si me escucha, o sea, lo voy a seguir molestando hasta que me escuche, no sé. Eh, Le pegaba tanto a mi madre que su ojo se ponía de muchos colores. Eh, esa, esa es bastante, se toca bastante la fibra, ¿cierto? Y las expresiones, ¿no? Como, digamos, incluidas dentro de tu propio relato, algunas imágenes, porque cuando uno escribe relatos que son tan personales, no todo debe ser lo que tú estás sintiendo, sino también lo que tú estás viendo, ¿ya? Las imágenes. Y ese día yo tenía tanta rabia que podría haber dañado de un golpe la puerta que tenía frente a mí. Y entonces es como meter al lector en otras cosas, a pesar de que tú estás en otras descripciones del momento del espacio, a pesar de que tú estás en tu propio relato tan personal. Yo veo una escritora en potencia, realmente Gina, me gustó mucho tu relato y me gustaría terminar de leerlo, si quieres me lo mandas, porque yo creo que es realmente interesante. Bueno, quiero contarles dos cositas muy importantes. Mañana es nuestra última noche de desafío y por favor no se vayan a perder la clase de mañana por dos razones muy especiales. La primera de ellas porque voy a dar un espacio mañana para que aquellas personas que no hicieron el relato, que no alcanzaron a presentarlo en el día de hoy, tengan la oportunidad de hacerlo. Ya ustedes se dieron cuenta lo bonito que es poder escucharnos, poder sentir lo que otras personas están viviendo. El relato de Connie, ese relato de Aida, también tan tremendo. Esto que nos acaba de compartir Gina y también que yo pueda darles una retroalimentación, ¿sí? Obviamente, si hablásemos del libro de Gina, ¿para dónde va? Tendríamos que revisar cuál es el tema del libro, ¿cierto? Porque una cosa que llama mucho la atención es las personas que escribimos acerca de nuestros padres, ¿ya? Por ejemplo, en la paternidad está muy presente en mis libros. Por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Las aguas turbias, donde exploro ese tema, mis carencias de padre, cómo yo veía a papás en todas partes, los novios de mi mamá, los maridos que mi mamá tuvo. Yo veía papás en los profesores, en el dueño de la tienda, en todas partes, por esa carencia que tenía. Entonces, obviamente, mi figura paterna fue mi abuelo materno, con quien yo iba a pescar al río Magdalena, y de ahí saqué una imagen muy bella que está en mi libro, una escena. Entonces, creo que ese tema de la paternidad es muy bonito. A quienes viven aquí en Colombia, hay un libro muy famoso, que es una película también se hizo de ese libro,
que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Es un relato estremecedor acerca de su padre. Entonces, la paternidad, Papá Goriot, y bueno, muchos otros libros acerca de los papás son muy estremecedores. Y que una mujer relate algo de la paternidad es muy interesante. Claro, ¿por qué? Porque para las mujeres el tema de la figura paterna es mucho más fuerte. Digamos que uno lo siente, pero, por ejemplo, mi libro Las aguas turbias abordó más el tema de mi mamá, que era como la manera como yo sané la relación con mi madre que tuve. Entonces, para los hombres la mamá, para las mujeres la paternidad. Mañana igualmente quiero ya oficialmente presentarles la gran sorpresa que tengo para todas ustedes, para que tengan un proceso de formación con nuestra metodología de escritura guiada. Y para que esos libros que han nacido en su corazón, en sus corazones, perdón, se puedan materializar de una manera sencilla, con todo nuestro equipo de trabajo, con todo nuestro amor, nuestro cariño y nuestra dedicación, y que ustedes sean nuestras próximas autoras, porque seguramente así va a ser, ¿vale? Hoy les compartí también en el chat y rápidamente les voy a dejar por aquí para quienes, pegué, fue una imagen, para quienes de pronto estén interesados en la plataforma Hotmart, ¿sí? Yo tengo allí un producto que se llama, es un taller que se llama Estructura tu libro, ¿sí? Es un taller de aproximadamente 2 horas que contiene un ebook que es una cartilla de trabajo. ¿Para qué sirve este taller? Para ponerle orden a ese libro que ustedes quieren hacer. Solo cuesta $7 y si están interesados, pues ahí les dejo el enlace. Lo estudian en Hotmart, el libro, el ebook lo descargan en PDF. En Hotmart es súper sencillo. Igual se los dejo como una herramienta porque me parece interesante que lo puedan tener, tiene acceso por siempre y les va a servir para estructurar este o cualquier libro que quieran hacer. Entonces ahí les dejo el link. Ese es un súper regalo porque $7 no es nada y las invito a que ojalá lo puedan tener si lo desean adquirir. Es sencillo a través de la plataforma Hotmart. Y las espero mañana. Gracias a ustedes por haber abierto su corazón. De verdad que me voy con mucha sensibilidad. Me voy muy contento de haber escuchado estos relatos. Me voy con la esperanza de que seguro, pero segurísimo, de ustedes van a salir nuevos y maravillosos libros. Y nos vemos mañana, 7 en punto de la noche, para nuestra tercera noche de desafío, donde vamos a tener muchas más herramientas y mucho más contenido de parte de nosotros. Un abracito para todas. Bendiciones. Feliz noche, muchas gracias, Reisman. Feliz noche para todas. Chao, chao.